Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a hablar sobre el desayuno. Aquí, no, aquí en este lado puedes activar los subtítulos en español o en inglés si quieres. Y nada, mucha gente dice que el desayuno es la comida más importante del día. Yo la verdad que no sé si es verdad. Conozco a mucha gente que no desayuna, por ejemplo, y que tiene una vida saludable, ¿vale? O sea que no sé si es verdad que es la comida más importante del día, pero para mí es importante porque por la mañana normalmente tengo mucha hambre, entonces yo tengo que desayunar, ¿vale? Antes, cuando era pequeña, siempre tenía un desayuno más bien dulce, con chocolate o con cereales. Me gustaba mucho comer pan con nocilla, que es como Nutella, o cereales de chocolate con leche, ¿vale? Ese era mi desayuno cuando era pequeña. Pero actualmente intento no comer tantos dulces y mi desayuno suele ser pues tostadas con, puede ser con huevo, con queso y siempre con un poco de aceite de oliva y sal, que aquí a la gente en Alemania les parece un poco raro porque ellos utilizan mantequilla y no aceite de oliva con el pan, ¿no? Normalmente. Pero bueno, a mí me gusta más con aceite de oliva. Y bueno, a veces también desayuno yogur con nueces. Las nueces son frutos secos y con semillas de chía, por ejemplo, o con alguna fruta, como por ejemplo con arándanos, uvas, a veces fresas, y no sé, me gusta porque es así dulce, pero me parece un poco más saludable, tiene menos azúcar. Sí, y ese es como el desayuno que suelo comer todos los días. Pero si es un día especial y voy a comer con amigos, voy a desayunar, pues me gusta realmente pues tomar, por ejemplo, crepes con Nutella o un croissant de chocolate, algo así, pero no todos los días, ¿vale? Y luego para beber a veces me hago un zumo de naranja natural o a veces simplemente tomo agua y a veces pues tomo café con leche o a veces té. Luego es interesante ver que en cada país hay pues desayunos diferentes. Aquí en Alemania mucha gente come lo que se llama Brezel, aquí os dejo una foto. Y a mí al principio me gustaban las Brezel normales, sin mantequilla, pero ahora con el tiempo la verdad que me he acostumbrado a las Brezel con mantequilla, que me gustan mucho. Algo que es muy típico y que yo comía de pequeña también en Cataluña es el pan tumacat, se llama, pan con tomate, que es muy fácil de preparar. O sea, tú coges un tomate, lo partes por la mitad, coges la mitad y lo exprimes, digamos, encima del pan y con aceite de oliva y sal. Y está buenísimo y es súper sencillo de hacer, la verdad. Sí, o sea que cada región, cada país tiene sus desayunos especiales y nada, me encantaría saber qué desayunáis vosotros, si es algo típico de vuestro país o de vuestra ciudad o lo que sea. Y sí, si desayunáis o no y por qué. Y pues nada, también pues podéis dejar como siempre un comentario, podéis dejar un me gusta si os ha gustado. Y bueno, no sé, si no os habéis suscrito y os gusta este tipo de vídeo, pues podéis suscribiros y así no os perdéis ninguno. Vale, pues nada, muchas gracias por haber visto todo el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.